Hola, nuevamente aquí con ustedes. Hoy hablaré con ustedes sobre 3 factores trascendentes en la vida y en el desarrollo de su bebé, de su hijo. Antes voy a compartir con ustedes una frase del escritor de novelas post-apocalípticas, Michael Hoff. En 2016 escribió Los que quedaron, y la frase dice: en tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Y estamos en este último escalón. Este es como un ciclo de vida. Y estamos en este último escalón, donde hay hombres débiles con tiempos difíciles. Entonces vamos a darle la vuelta nuevamente para crear en tiempos difíciles hombres fuertes. ¿Cómo? Considerando a nuestros hijos en este proceso de desarrollo. 3 factores que van a determinar la vida de tu hijo. Número 1, madurez. 2, es la poda sináptica. Y 3, lo que es la plasticidad cerebral. 3 factores que debes de tomar muy en cuenta para generar hombres fuertes, que necesitamos darle la vuelta a este ciclo. Empezamos con la madurez. ¿Qué es la madurez? Quiero hacer un énfasis en la diferenciación entre desarrollo y madurez. El desarrollo es el surgimiento de habilidades y funciones en la vida de tu hijo por su interacción con el ambiente. Lo que quiere decir que tu hijo va a crecer en tiempo, tu hijo va a crecer en peso y talla independientemente de lo que pase en su entorno. Va a crecer, va a hablar, va a caminar, pero la diferencia entre el desarrollo y la madurez es que en la madurez esa serie de sucesos o eventos que se van a presentar van a diferenciarse en tiempo y forma, lo que quiere decir que estos eventos que se presenten van a hacer que cada etapa subsecuente sea mejor que la previa. Tú tienes que ir anotando cuando aparecen, porque no pueden ir disminuyendo. Toda etapa tiene que ir siendo mejor en cuanto a la madurez de tu hijo. Por ejemplo, entre los 3 y 6 meses de vida, tu hijo debe de tener la capacidad de voltearse, de estar de espaldas hacia el vientre, que es de la supina a la siguiente posición. E inversa, tiene que saberse dar vueltas tu bebé. ¿Sí? En cuanto al lenguaje, tiene que balbucear y producir sonidos vocalizantes. ¿Sí? Vocalizar. Entre los 6 y 9 meses, tu niño tendrá que ya empezar a gatear, a pararse, sentarse derecho y empezar a producir sus primeras palabras. Mamá, papá, agua. 9 meses al año, tu bebé ya debe de pararse y empezar a caminar. Inclusive, ¿cómo se llama? Cuando tú lo sientes, él se debe de mantener sentado. Puedes poner ya tu silla periquera. La silla periquera, esto le establece límites al niño, es muy importante. Puedes ponerlo a jugar con un solo juguete en la mesa, en la mesita que tiene la silla periquera. Al año tu niño ya tiene que caminar. Inclusive, ¿sí? Puede, de los 12 meses a los 18 meses de los que vamos a hablar en esta presentación, tu niño ya debe de caminar y hasta correr después del año y subir escaleras. En cuanto al lenguaje, a los 12 meses tu niño ya debe de empezar a hablar y a los 18 meses tu niño ya debe de inclusive juntar 2 palabras. Dame agua, quiero leche, 2 palabras juntas. Este es el proceso maduracional.
Tu hijo debe de irlo presentando en cada uno de estos meses que te señalé. Eso se llama madurez. Desarrollo, tu niño va a hablar algún día, tu niño va a caminar algún día, pero la madurez establece tiempos y formas específicos. Eso es la madurez. Ahora vamos a hablar de la poda sináptica. Tu niño a partir de los 0 y 3 años empieza a producir un exceso de sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Son la comunicación que tienen las neuronas. Una neurona es como mi brazo, como mi mano. Este es el núcleo, estas son las dendritas, este es el axón. El axón produce una proteína llamada mielina que produce la mielinización que da la posibilidad del contacto entre. Entonces empieza a generar una red, ¿sí?, de hormona, una red de neuronas y que empieza a establecer la sinapsis, ¿sí? Cuando tu niño nace, empieza a tener aproximadamente 2.500 sinapsis. Para el tercer año de vida, tu niño debe tener aproximadamente 15.000 sinapsis por neurona. ¿Cómo se lleva a cabo esto? A través de la estimulación, como también la madurez. Tu niño tiene la capacidad de ir generando más número de conexiones sinápticas. La poda surge cuando tu niño no es estimulado, entonces todo aquello que no se estimula se degenera y se pierde. Esto es, estás incapacitando a tu hijo para producir más sinapsis, esto es, que desarrolle más. La plasticidad cerebral, en cambio, la plasticidad cerebral se habla de dos tipos de plasticidad, la plasticidad funcional y la plasticidad estructural. La plasticidad funcional es cuando el cerebro, alguna estructura del cerebro sufre algún accidente y deja de funcionar de manera correcta, deja de funcionar. Otra parte del cerebro, otra estructura del cerebro toma la función de esa estructura dañada o que dejó de funcionar y toma automáticamente su función. En cambio, la plasticidad estructural nos habla de que cambian las estructuras en la medida de los aprendizajes que tiene tu hijo, y aquí es donde tú puedes estimular ese crecimiento, esa plasticidad, de donde el niño puede generar mayores aprendizajes en las áreas específicas que tú le estás estimulando. El lenguaje es la primera manifestación del ser humano de inteligencia, por lo tanto, porque en el área motora el niño va a caminar, va a andar, aunque tú no le estimules nada. Déjalo en el piso y el niño va a gatear, el niño va a caminar, pero el lenguaje sí requiere de bastante estimulación. Si ustedes recuerdan, desde el momento que yo les dije que están embarazados, tú le vas a decir a tu niño, le vas a cantar, le vas a poner música, le vas a leer cuentos. Bueno, cuando el niño nace, nuevamente les dije que cuando lo ponen en la cuna, ustedes, ¿cómo lo van a tranquilizar? Con la música, con la palabra, con leerle cuentos. Eso ahora, en la estimulación cerebral de la plasticidad cerebral, de la sinapsis, ¿sí?, para que no exista esa poda y que el niño se quede sin funcionar en áreas específicas del aprendizaje, tú tienes que estimularle. La estimulación temprana y continua es necesaria. Desde que tu bebé nace, tienes que estimular, porque hay quienes esperan a que el niño ingrese a preescolar para empezar a desarrollar. Ya se le pasó el periodo importante de la poda sináptica. La plasticidad, ¿sí?, requiere de estimulación, la madurez requiere de estimulación, por lo tanto, tenemos que moldear el trabajo. Esto es, la poda se presenta de los 0 a los 3 años el mayor número de sinapsis, pero vuelve a tener otro refinamiento en el proceso de la adolescencia. Por eso es importante que el niño llegue a estas etapas con diferentes, ahí se está oyendo otra vez la campana. Ahora hablaré de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, existen dos tipos de ella, la plasticidad funcional y la plasticidad estructural. La plasticidad funcional es cuando una de las áreas o estructuras del cerebro deja de funcionar, otra estructura sana toma las funciones de esta.
Eso es la plasticidad cerebral funcional. La plasticidad cerebral estructural es el cambio de estructuras en función de los aprendizajes adquiridos. Por eso es sumamente importante que se mantenga, es moldeable en el proceso de la vida esta plasticidad. Sin embargo, debemos de tener una disciplina de aprendizaje continuo para que esta plasticidad se vaya dando. Es importante también tomar en cuenta que esta plasticidad se puede dar y se da también en lo largo de la vida, siempre y cuando demos experiencias nuevas constantemente. Aquí también es importante señalar la alimentación. Toma en cuenta siempre el revisar las etiquetas de los productos que le compres a tu hijo. Recuerda que tenemos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Por lo tanto, debes de tomar en cuenta el checar todas las etiquetas, los contenidos de lo que le estás proporcionando a tu hijo. Otro factor a tomar en cuenta es lugares que sean estimulantes para tu hijo. Estamos hablando de que debemos de darle lugares estimulantes donde sean expuestos objetos que él esté en constante aprendizaje. También es importante el sueño. El sueño para tu bebé, para tu niño, es comida, es alimento. Les dije cuando en la entrega anterior que a menos de que tu bebé haya sido prematuro o de bajo peso, lo levantes en la noche para alimentarlo. En caso contrario, deja que duerma y empiece a tener su proceso de sueño completo. Mientras menos lo levantes, su sueño va a ser más tranquilo y más completo. Entonces el sueño es alimento y es un punto de referencia para la plasticidad cerebral. Entonces es muy importante que el niño tenga esa disciplina para dormir. Entonces toma en cuenta todos estos puntos porque son trascendentes en la vida de tu hijo. En la próxima entrega voy a hablar de los 18 meses a los 3 años. Es cómo vas a preparar a tu hijo para que ingrese al preescolar, a jardín de niños. 3 años cumplidos al jardín de niños debe entrar. ¿Sí? También existe ¿cómo se llama? Las guarderías, que son el aprendizaje inicial, que así se le llama aquí en México. Hay unidades de aprendizaje inicial que son de los 0 a los 3 años y luego a preescolar de los 3 años en adelante. ¿Cómo debes de preparar a tu hijo para que ingrese? De entrada, su control de esfínteres debe de tenerlo definido. Su lenguaje debe de ser claro, aunque con un vocabulario pobre, porque dependerá de la estimulación, pero que sea claro, porque inclusive para la metodología que yo tengo de que los niños aprendan en 16 sesiones a leer y a escribir, yo requiero un lenguaje claro. El vocabulario se va a incrementar con la metodología que se tiene, pero sí un lenguaje claro. A los 3 años el niño puede iniciar el proceso de la lectura. Claro que sí, si nosotros hemos estimulado su lenguaje y hemos enseñado al niño a obedecer. ¿Por qué? Hay muchos niños que son etiquetados, y eso lo vamos a ver en la siguiente entrega, son etiquetados como inatentos, hiperactivos. Ahora, después de que regresamos de la pandemia, los niños regresaron prácticamente mudos porque no hubo estimulación a pesar de que estuvieron con papás en casa. No hubo la estimulación necesaria y no tenían, sobre todo los niños que son hijos únicos, donde no tuvieron ninguna interacción con iguales. Entonces los niños prácticamente ingresaron al jardín de niños mudos. Entonces, mamás, está en sus manos la estimulación del cerebro de tu niño. ¿Quieres que tu niño tenga una mayores oportunidades en el aprendizaje, en el crecimiento personal y emocional? Estimúlalo en estas áreas que acabo de señalarles. Espero que les sea de mucho provecho y si les es de provecho, compártanlo con otras mamás porque es importante que estimulemos a nuestros niños durante esta primera etapa, porque de los 0 a los 5 años es todo lo que necesita de ti como mamá en cuanto a estimulación. Tu compañía siempre la va a necesitar, pero la estimulación temprana
No te vayas a una estimulación temprana donde solamente se les estimula de manera motor. ¿Por qué? Porque hay niños que son etiquetados como hiperactivos porque hay una sobreestimulación a nivel motor. Cuando se van a esos centros, en la mayoría nada más se trabaja en el área motora y el área del lenguaje la dejan de largo. Tú en tu casa puedes estimular el área del lenguaje, que es sumamente básica para la adquisición de la lengua escrita. Entonces, ahí te lo dejo de tarea, compártalo y dale like, suscríbanse y tóquenle la campanita. Nos vemos hasta la próxima entrega.